Marisela Toro, amiga, colega, gracias infinitas por estar aquí y por acompañarme en este momento tan especial, donde además tú eres coprotagonista de este momento único. Y como yo digo, es un viaje de tantas dimensiones que a veces entre dimensiones y líneas de tiempo uno se medio pierde, y aproveché la oportunidad de estar aquí en Miami para invitarte a este podcast especial donde vamos a hablar de la voz de despertar, el arte de aprender a morir. Y cómo tú, Marisela, te has reinventado pasando de esa voz narradora de noticias, de los noticieros de Venevisión por tantos años, esa imagen, esa presencia, a ser la narradora de emociones, de sentimientos, del proceso del despertar espiritual. Amiga, bienvenida. Ay, gracias, mi amor. Qué placer verte, qué placer escucharte. Y me llena de mucha emoción esta invitación, porque, bueno, como tú lo dices, yo he sido parte de este libro, y ahora es que estoy concientizando que yo realmente fui parte de ese premio. ¡Qué belleza! Es Ay, tuyo también. felicitaciones. Entre 5,000 libros, mejor audiobook. Esa es tu voz, oro, cariño. Así que Ay, esta qué maravilla. medalla es tuya. Para Gracias mí por es eso. un placer, mi amor, y además tú lo sabes muy bien, ha sido un honor y un privilegio haber participado en este maravilloso libro que bien se merece todos los premios, porque, bueno, hay mucho ahí adentro, y pues te mereces ese reconocimiento. Yo sé que yo Nos soy lo parte de ello y merecemos. me siento muy orgullosa también. ¿Cómo viviste tú el proceso de ese? Porque totalmente son dos mundos distintos, del mundo de la noticia al mundo del alma, del sentimiento, de la intención que yo sé que tú pusiste tu corazón en este proyecto, en cada capítulo, en cada palabra. Vamos a hablar del valor y el peso de la palabra, de la intención y de la emoción cuando tú transmites algo como el despertar. Bueno, a ver, vamos a comenzar, porque yo la parte de la narración de noticias la dejé hace tiempo y comencé a hacer un proceso de narraciones de promoción. Yo fui ya hace mucho tiempo voz de dos canales de televisión para Latinoamérica. Ahí comenzó como es un poco ese proceso de cambio entre ser la narradora de noticias, o sea, per se, que ahí también me atrevo a decirte que fui hasta pionera, porque recuerda que antes las narradoras de noticias no eran lo que nosotros hacíamos en nuestra época, o lo que yo comencé a hacer, que yo era periodista, escribía lo que yo narraba. Entonces ahí había también un poco de la intención de cómo narrar cada noticia, ¿no? Y ahí me siento muy orgullosa porque fui parte de ese cambio en la parte de las narraciones de noticias en nuestro país, en Venezuela. Pero después, cuando me vine a vivir para acá, comenzó ese otro cambio que tenía que ver con es un poco transmitir emociones. Entonces yo fui voz promocional de un canal que se llama, en principio fue Sony Entertainment Television, pero después de eso fui a Discovery Health, y allí ellos necesitaban una narradora mujer con unas características muy específicas, que debería ser una voz suave, un poco sensual. Entonces yo empecé a trabajar todo eso, y es parte un poco de transmitir esas emociones. Y allí hablaba sobre nutrición, sobre toda esa parte de salud integral, etcétera, etcétera. Entonces todo comienza desde allí. Luego narro otro tipo de libros, pero ya un poco más caracterizado. Pues eh, mi narración era el personaje, uno de los personajes del libro, y luego promociones de revistas digitales, etc. Tu libro en particular vino como que a consolidar un poco esa pasión mía como narradora, pero poniéndole corazón e intención
a esa parte mía, que bueno, es mi pasión, pues definitivamente la narración es mi pasión. Y con tu libro, pues al principio fue un poquito, fue retador, me atrevo a decir, fue retador. Yo no sabía lo que me iba a enfrentar con este libro. Y fue un libro narrado en su totalidad, con mi voz, tratando de hacer además 3 tonalidades de narración diferentes, respetando muchas cosas. Entonces, bueno, eso ha sido un proceso de transición, pero que viene desde hace tiempo, viene desde hace tiempo. Sin embargo, con el tuyo, pues ahí se cristalizó ese proceso y me encanta porque... Entonces, que me llama la atención porque tú me dijiste, Marisela, cuando el libro cayó en tus manos, porque esto no es casualidad, sabemos que existe no solo la resonancia, sino esas sincronicidades energéticas, vibracionales, que tú justamente estabas buscando, acababas de leer el libro del doctor Joe Dispenza y estabas buscando registrarte en un retiro con el doctor Joe Dispenza. Y entonces recuerdo que el libro te resonó mucho y que me hablaste de tu propio proceso emocional cuando el libro cae en tus manos. ¿Cómo viviste entonces desde esa búsqueda de la Marisela en ese ámbito más espiritual, confrontarte con todas estas historias y con todo este proceso que justamente habla del despertar espiritual y además de la participación que tuvo en mi proceso y el de mi madre, el doctor Joe Dispenza? Sí, bueno, como tú dices, las cosas no son casualidades, definitivamente no caen así del cielo, sino que uno empieza como que a conectar de acuerdo a las búsquedas de las transformaciones que a lo largo de la vida, pues bueno, has estado experimentando y viviendo. En mi caso ahora es una etapa de madurez, una etapa de intentar crecer un poco más, conocerme un poco más y, y trabajar un poco esa parte espiritual que siempre ha estado dentro de mí, porque esas cosas no surgen de la nada, sino que siempre han estado allí, ¿no? Como una suerte de llamado. Y doctor Joe Dispenza para mí es una eminencia, es una persona, bueno, increíble, increíblemente maravillosa, que además basa todas sus experiencias en la parte científica y entonces a mí como periodista eso me gustó mucho porque, bueno, me gusta las cosas se basen en hechos reales y comprobables y no en fantasías, ¿no? En fantasías, y ahorita hay mucho de eso. Entonces, tu libro llegó a mí cuando yo veo todas las herramientas y todos esos elementos que tú utilizaste a lo largo de toda esa gran experiencia tuya transformadora, a mí me estremeció. O sea, me llamó mucho la atención al principio. Yo no sabía lo que me iba a encontrar. También te lo he dicho, tú me diste ese libro y yo inmediatamente te dije que sí, sin saber nada de qué se trataba el libro, que nada, no tenía ni idea de a dónde iba yo con esta narración de este libro. Y por el simple hecho de conocerte, de tenerte tanto cariño y de haber vivido esas experiencias maravillosas en aquella bella época nuestra, profesional, donde todos éramos realmente hermanos y compañeros de trabajo y las competencias eran buenas, etcétera, etcétera, en la Venezuela maravillosa. Eh, yo pues dije, wow, María Angélica, ¿qué pasó aquí? Entonces, lo primero fue, Dios, asombrarme de todo esto, de toda esa experiencia y después quedar fascinada de la maravillosa manera de, de cómo lo hiciste, de cómo lo escribiste, de cómo lo describiste. Fue espectacular. Entonces fue el principio asombro, después fascinación. Y entonces, bueno, me tocó mucho el alma y yo dije, wow, esto lo voy a leer, lo voy a releer y voy a ver cómo le voy a dar yo la vuelta y voy a ver cómo voy a hacer, o sea, voy a ver cómo yo narro esto de manera de que la gente sienta realmente eh, de una bonita manera lo que tú hiciste, lo que María Angélica quería
transmitir o quiere transmitir en este libro. Entonces fue muy, muy, a mí me movió muchísimo, me movió ¿Sabes qué? muchísimo en, Has en dicho los dos dos aspectos, ¿no? Tanto cosas. en lo personal como en lo profesional, porque me impresionó mucho, de verdad. Es que fíjate que nosotros trabajamos, yo estuve en Venevisión durante 7 años compartiendo el día a día las noticias, tanto contigo como con Gladys Rodríguez. A Gladys le pasó lo mismo. Nadie se imagina porque justamente la procesión va por dentro. Y esa procesión que va por dentro es la que termina manifestándose tarde o temprano en un cáncer, en una enfermedad, si uno no hace ese trabajo interno de limpiar todo ese dolor ancestral que habita nuestro espacio físico, porque el cuerpo tiene una memoria descomunal y no solamente de nuestra infancia, sino de ancestros. Somos como un portal de toda esta información. Entonces yo entiendo que te haya sorprendido en un principio y esa segunda etapa de la forma en que esto fue narrado es justamente lo que llamó la atención a los jueces de la International Latin Book Award, que ellos comentan, es la forma en la que están narradas. Ellos dicen, the way how it was told, it was great. O sea, les gustó la forma, porque cuando tú obviamente hablas de toda esta infancia dolorosa, pero desde el amor, porque yo amé con locura a mis padres, y eres capaz de hacer ese zoom out y ver desde afuera, como yo llamo la danza de las sombras, es cuando ya tú estás en la capacidad de poder contar esa historia, no desde el rol de víctima, sino desde otra dimensión más avanzada, donde has entendido que somos energías y cuerpos que llevan esa densidad, esa sombra, ese dolor, ese trauma, y yo empecé a ver ese movimiento y esa danza energética de esas densidades, y yo dije, esto hay que liberarlo, hay que abrir para que este dolor y esta densidad se transmute, se alquimice, ¿sabes? Se transforme y para cortar un patrón ancestral. Ahora, lo lindo de todo este proceso fue como tú lo integraste, lo sentiste y conseguiste narrarlo, porque otra de las cosas que yo siempre hablo y que tú también has manifestado acá es ese poder de la palabra, de transmitir una emoción, y fue lo que hiciste. Entonces me interesa ahora que me digas un poco sobre la palabra expresada a nivel de energía, con toda esa carga emocional y esa intención. ¿Cómo viviste tú ese proceso durante todas esas horas de grabación en ese estudio que estuviste trabajando junto a Samuel Belilti y Así José es. Luis Morín, que está aquí apoyándonos en la parte de la tecnología? Es que tú sabes que hay algo que yo tengo bien internalizado en este proceso mío como profesional en la narración, y es que no es lo que tú expresas eh, por lo que está allí escrito, sino cómo tú lo expresas, cómo lo transmites. Entonces, hay una parte técnica que te lleva a que tú conectes con el lector o conectes con el escucha. Y eso tiene que ver mucho con las cadencias, con las pausas, con la energía que tú le pongas y obviamente eso, cómo llegas tú que conecte, que llegue al escucha. Bueno, sencillamente porque tú debes formar parte de esas emociones que están ahí expresadas en esas palabras, en ese libro, ¿no? Entonces es un poco eso, es un poco lo que yo sentí y lo que logro o intento lograr es eh, conectar a el lector o al escucha, en este caso el escucha, con las emociones que él pueda sentir a través de mi voz y esas emociones, convertirlas como en parte de su mundo interno, pero a la vez conectarlas con ese mundo externo que está allí. Yo creo que ese es la, yo creo eso es lo que yo trabajo y lo que trabajé con tu libro.
O sea, tratar de interconectar esos dos mundos que además tú los describes perfectamente. Y los describes bellísimamente, o sea, de una manera muy hermosa. Esos dos mundos, esa transformación profunda que tú tienes, pero a la vez tiene que ver mucho con un mundo exterior, por ejemplo, de cómo describes tú tu pueblo natal, tu pueblo natal. O sea, ¿qué es eso? Entonces, yo viví colores, viví aromas, viví sabores, los experimenté y eso es lo que yo quise transmitirle a las personas que escuchen, que estuvieron escuchando tu audiolibro, ¿no? Y que están por escucharlo. Es un poco esa mezcla de emoción y entre los dos mundos, tanto el interior como el exterior. Y lo lograste a la perfección, pero fíjate qué lindo lo que dices, tú tuviste primero que vivirlo y sentirlo para poderlo transmitir. Exactamente, qué Sí, belleza. porque no Maricel, es, hay de todo, pues ahí hay realismo mágico, ahí hay muchas cosas. Y te digo que fue retador, Mari, porque, a ver, ese libro está narrado, está escrito, perdón, en 3 tonos narrativos. Eso lo hablamos tú y yo también. Y yo lo que no quería era romper ese, porque esos 3 tonos narrativos además están están entrelazados en una línea muy fina. Entonces yo no quería hacer cambios drásticos en mi voz, en mi tono de voz, no quería. Pero entonces a la vez, y se lo decía Samuel, también quería que sí se sintiera la diferencia, porque allá hay una parte informativa que son tus herramientas que tú utilizaste. Entonces hablas del doctor Joe Dispenza, hablas de Lipton, hablas de tantas personas y de tantos maestros que te asistieron a ti para que tú pudieras pues transformarte y vivir toda esa transformación profunda, pero a la vez también está esa parte de la sensibilidad del amor que tú me acabas de decir, del amor hacia tu familia, del amor hacia tus padres, ese amor profundo que tú sientes. Y o sea, entonces era como, ok, vamos a diferenciar una cosa de la otra. Esto no está siendo muy fácil, pero ya una vez que lo logro, pues ya fluyó, obviamente, ¿no? Pero no quería romper esa línea fina, no quería que se diferenciara, que fueran los cambios tan drásticos, ¿no? En narración. Y justamente por eso, porque estaba respetando las emociones. qué bello cómo tú conseguiste llegar al meollo del asunto. Tú sabes que hay mucha gente que inclusive todavía familia cercana no han tenido la capacidad de ver, porque yo entiendo que es una manera de protegerse, o sea, si no estás preparado para enfrentar el dolor todavía, prefieres darle la espalda. Claro. Prefieres darle la espalda porque ciertamente se necesita mucho coraje para, para permitirte sentir y lamentablemente ese es el único camino, es sintiendo y es integrando el dolor que puedes atravesarlo, o sea, no evadiéndolo. Pero en fin, cuéntanos Marisela, después de este éxito de este audiolibro, ¿tienes más proyectos en esta área, en este ámbito? Porque yo te veo muy, muy, muy asociada a ese peso de la palabra y después vamos a hablar de mi segundo libro, que a lo mejor puede surgir algo en ese sentido, el valor de la palabra con intención y con emoción. ¿Tienes algún nuevo proyecto a futuro sobre esta nueva área o este nuevo aspecto? Porque nos hemos tenido todos que reinventar de alguna u otra manera. Así es, así es. Mira, este libro yo te voy a decir algo. Con este libro fue como un retomar, como un repensar para que eso que es mi verdadera pasión vuelva a tomar la posición que debe tomar y deba tomar en mi vida profesional y en mi vida personal, obviamente. La locución para mí bueno, ha sido mi carrera, he sido comunicadora social, que nunca lo hemos dejado, porque comunicadora nunca dejamos de serlo, ¿no? Siempre tenemos alguna búsqueda y
y algo que está allí siempre llamándonos para que no olvidemos nuestra bella profesión. Nunca la he abandonado, pero con este libro en particular, amo narrar audiolibros. Entonces es algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza y decir, bueno, entonces ya es hora de volver a priorizar, ¿no? Y de decir, bueno, esto tiene que volver a ser mi norte. Y entonces, sí, estoy pensando nuevamente hacerlo, estoy dando vueltas en la cabeza, ¿no? Entonces, yo tengo mucho tiempo pensando en un podcast, pero es que he sido muy floja porque me da flojera hacerlo sola. Me da miedo, me da temor, ¿no? Porque que no decirlo. Pero sí quiero hacer algo, quiero hacer algo. Quiero, quiero hacer algo y Mira, quiero empezar a moverme bien, como lo hacía antes y lo dejé a mitad de camino. Entonces ahora no, pues ahora quiero retomar ese camino nuevamente y ponerlo como prioridad en mi vida. tú sabes que estoy subiendo justamente ahora aquí en mi ordenador a la plataforma de Amazon para ese periodo de prueba mi segundo libro. Y justamente va de la mano de todo esto que estamos hablando. Es el poder de la palabra, el peso y el poder de una palabra con intención, y se llama Gotitas de Luz, 365 semillas de conciencia, un camino de reprogramación del subconsciente. Y justamente es como lo que yo vengo compartiendo en las redes sociales desde el COVID, desde hace unos 4 años hasta acá, que son esos mensajes que yo llamo mensajes de luz o semillas de conciencia, con ese enfoque positivo, con esa intención específica. Y el resultado ha sido tan extraordinario que solamente sostener el manuscrito en tus manos, ya tú sientes como un shift de conciencia, como una elevación de tu frecuencia vibracional, porque cada palabra, Marisela, de este libro ha sido seleccionado o ha nacido desde esa intención de amor, desde ese espacio de verdad de lo que todos somos cuando te sales de la programación. Porque yo lo que no me canso de decir es que en esencia todos somos lo mismo. Lo que pasa es que nos han programado tanto que nos expresamos con palabras que no representan la esencia y la verdad de lo que somos. Y cuando salió todo el dolor de mi cuerpo y quedó lo que sobra, es la verdad y es la esencia, y luego te empiezas a expresar de esa manera, y el resultado es espectacular, es hermoso, es lindo. Así que yo espero que podamos tener la oportunidad de escuchar en tu voz esas gotitas de luz, esas semillas de conciencia, porque seguimos bailando juntas esta danza, ¿no? Sí, Qué lindo. sí, bueno, imagínate, me encantaría. Y tú sabes que hay una cosa muy importante que tú acabas de decir. Nosotros nos han programado de una manera, es como si nos hubiese, sobre todo a las mujeres, ¿no? Nos han puesto un chip en la cabeza. O sea, y yo sé que estamos despertando y se ha logrado mucho, pero es que nos está costando todavía, nos está costando, y las personas que logran despertar, que logran hacer esa transformación profunda como la que tú hiciste. Claro, es que lo que pasa es que es muy difícil identificar también, María Angélica, identificar ese trauma, eso para entender que debemos trabajar, sea de la dimensión que sea, porque no necesariamente tiene que ser un trauma, Sí. no necesariamente tiene que ser alguna situación fuerte, no, es que en la cotidianidad nosotros todavía siento que no hemos aprendido a reconocernos. Porque lo que pasa, Marisela, es que independientemente de tu vida y de tu infancia, lo que es el trauma colectivo, lo llevamos todos puestos. Eso está en nuestra memoria celular. O sea, la traición, el abandono, el abuso, eso forma parte de nuestra memoria ancestral colectiva y lo llevamos puesto, querramos o no, subconscientemente. El callarnos, el silencio. Wow. Es muy fuerte, esto es muy fuerte. Yo viví ahora recientemente en Ibiza una experiencia de esa que fue como que a través de mi cuerpo fue como un portal de liberación, de dolor, pero que no era mío, y tú eres capaz de reconocer cuando esto no me pertenece, pero es que nos pertenece, porque forma parte del dolor de todas las mujeres de América Latina. Así y yo estoy viviendo una experiencia con
mujeres de Noruega, de Dinamarca, que llevan una historia distinta, totalmente distinta. Y yo creo que se hizo muy evidente porque mi cuerpo se convirtió como en un portal de liberación, donde yo sentía que eran millones de mujeres de América Latina liberando el dolor a través de mí. Porque yo tengo la capacidad de rendirme y de entregarme, ¿sabes? Ese poder, somos energía, y cuando yo establecí una intención para la experiencia y fue como poner límites. El límite es el amor propio. ¿Hasta cuándo seguimos sufriendo por los demás? ¿Hasta cuándo no tenemos el poder de decir basta ya? Y esa fue mi experiencia, entender que somos amor infinito, pero el límite de ese amor infinito es el amor propio. Es poder decir basta, poner estos límites, y la verdad que ha sido un proceso de continuo despertar. Es que no paramos nunca, es una cosa tras otra y este proceso continúa. Entonces bajan las barreras, derrumbas toda una estructura, y en este momento estoy reinventándome de nuevo. ¿Quién soy? Siempre. ¿Qué sobra después de que vas removiendo más dolor y más velos? ¿Qué queda? Cada día somos algo distinto. Exactamente, todos los días estamos como quitándonos una piel de encima, eso es lo que yo estoy sintiendo. Y lo estoy sintiendo en mí, lo estoy sintiendo en las mujeres que veo en redes sociales, que veo, que leo, que escucho. Es una, creo que se está dando un movimiento importante en ese sentido. Y tú, en tu libro, y yo debo decirlo porque tenemos que recomendar a este maravilloso público que nos está viendo ahorita, tienen que leerlo, porque eso de lo que tú estás hablando, comentamos ahora, lo plasmas perfectamente bien en tu libro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo identificas? Una vez identificado, ¿cuáles son las herramientas que tú utilizas? Hay muchas ahora. Eso no lo veíamos antes. Ahora tenemos las herramientas a flor de piel y no necesariamente necesitas muchísimo dinero para obtenerlas. No, todo lo contrario, están allí, en la palma de tu mano para que tú los puedas utilizar. Y otra cosa que es muy importante, María Angélica, que siento que me conecté mucho con tu libro también, la ayuda, además la podemos conseguir en nuestras comunidades, en las comunidades. O sea, vamos a buscar ayuda. Bueno, ¿por dónde comienzo? Bueno, déjame buscar apoyo. ¿Dónde? Bueno, las mujeres, pues yo soy mujer. ¿Qué mujer se parece o qué mujer está viviendo lo mismo que yo? ¿Qué mujer está viviendo alguna situación similar a la mía? Déjame buscarla. ¿Por dónde la busco? Existe, eso está. Las mujeres somos sacerdotisas que nos acompañamos y nos apoyamos cuando tú sales del programa, de la comparación, de la competitividad, sino que ves en la mujer un espejo que te está mostrando un aspecto de ti. Entonces, cuando nos apoyamos, esa es la etapa más bella, cuando finalmente entendemos que somos hermanas, que vivimos procesos similares y que estamos allí para apoyarnos unas a otras. Esa es eso yo creo que es uno de los regalos más hermosos de la madurez que yo estoy experimentando, que hoy en día tengo hermanas de alma por el mundo entero. Y es muy hermoso. Muy bonito sentir y conectar con ese cariño verdadero, con ese apoyo leal. Yo digo, somos guerreras, sacerdotisas, que estamos ahí al pie del cañón para apoyarnos unas a otras. Así veo yo hoy en día a las mujeres. Sí, así es. Falta trabajar un poco más, pero estamos en eso y estamos alzando nuestra voz. Eso es lo importante. Nuestra voz, que no solo es la voz de una narración, es la voz de del alma. Sí, del alma. Una voz del alma, una voz servidora, una voz que puede servir para ayudarnos a sanar todos y ser parte de una bella colectividad, definitivamente. Así lo veo. Y eso me lo hizo, lo vi mucho a través de tu libro, María Angélica, y debo ser sincera y muy honesta contigo. Me lo hizo ver mucho tu libro. Gracias, ha sido parte de mi proceso. Qué linda. Bueno, no sé si quieres decir unas palabras finales. Esperamos verte muy pronto por allí con esta transformación de la Marisela, que está regresando a su pasión, que es la narración de emociones, experiencias y de almas, porque al final eso es lo que tú pones allí, tu intención, y agradecida infinita porque esto es tuyo, cariño.
Esto es tuyo. ¡Ah, miren qué belleza! No, 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 qué bello. Ese es el premio, ese es como en la medalla de oro, ¿no? Sí, esta es la de oro. Esta es la medalla de oro, como audiolibro. ¡Wow, qué increíble! ¡Qué orgullo, qué felicidad! Tú sabes que me lo había tomado muy humilde. Me lo estaba tomando muy humildemente, pero ya no, ya debo celebrarlo con mucho orgullo. Con mucho orgullo. No, no había caído en cuenta, pero ya caí en cuenta y eso me encanta. A celebrarlo, que este es tu éxito, Sí, mi Marisela. amor, pero bueno, ojalá podamos seguir compartiendo más cosas y bueno, yo estoy a la orden para lo tuyo también, ¿no? Para lo que me necesites. Vendrán más cositas. Gracias infinitas por estar aquí. Si quieres decir un mensaje final y ya nos despedimos porque ya estamos en el tiempo. Aquí va a empezar a llover y me prestaron Está nublado, ¿verdad? Está nublado. Bueno, mire, yo les voy a recomendar ampliamente este libro de María Angélica a todos ustedes. Este libro para mí tiene una palabra que es transformación profunda. Nosotros debemos trabajar en reconocernos a nosotros mismos y para poder luego servir a los demás y servir a un colectivo que nos necesita y que forma parte de nosotros y vive situaciones similares y cotidianas día a día. Entonces, seguirnos ayudando, seguir trabajando en nuestro ser, en nuestra espiritualidad, que es lo que más importa para ser felices con nosotros mismos y hacer felices a los demás. Despertar el arte de aprender a morir es un libro profundamente transformador, bello, descriptivo y universal. Así que yo se los recomiendo que lo lean y que lo escuchen. Que lo escuchen, sobre todo que lo escuchen. Gracias, cariño. Exacto. Gracias infinitas. Hasta pronto. Gracias a ti, mi amor.